Mis queridas amigas y amigos, aleluya, paz y bien de parte del Señor Jesús. Vamos a rezar juntos. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven Espíritu de Jesús, sobre cada uno de nosotros. Ven con tu amor, con tu bondad, con tu luz, con tu fuerza. Amén. Aleluya. Supongo que se habréis dado cuenta que en lugar del icono de Santo Domingo, que normalmente está a mi lado, pues está un libro, Elegir amar, Hermano Roger de Tessé, 1915-2005. Seguro que la mayoría de vosotros y vosotras lo reconocéis. El hermano Roger. En estas charlas sobre el nivel espiritual me parece necesario, ¿no? Pues hablar al menos de una persona que haya disfrutado plenamente o que le podamos haber reconocido en este nivel espiritual. Y para mí, el hermano Roger tal vez sea el que más. Por eso quiero hablaros de él. No voy a intentar hacer una presentación exhaustiva, ¿no?, de su vida, de su mensaje, de su historia. Hay libros y también en internet hay montones pues de materiales que podéis consultar. Más bien, lo que voy a hacer es manifestar de qué modo el hermano Roger pues es tan importante para ti y para mí. Y voy a empezar haciendo, como digo, pues una presentación sencilla de por qué el hermano Roger pues manifestaba profunda y plenamente, ¿no?, este nivel tan elevado de desarrollo espiritual. Un cardenal, Walter Casper, decía que a través de su vida el hermano Roger siguió el camino del Cordero de Dios. Por su dulzura y su humildad, al rechazar todo acto de grandeza humana, mediante su decisión de no hablar nunca mal de nadie, por su deseo de llevar en su corazón los sufrimientos y las esperanzas de la humanidad. Pocas personas, dice el cardenal, en nuestra generación han encarnado con tal transparencia el rostro humilde y bondadoso de Jesucristo. El mismo hermano Roger habla de
cómo en la familia en la que se crió, en la que creció, pues ya recibió las semillas de esta bondad. Por ejemplo, de su madre, que era para él un testigo de gozo y de bondad. Dice que en su familia nunca se les ocurría siquiera el humillar a otros o hacerles de menos mediante palabras que les ridiculizara o con juicios crueles. Por otra parte, también para el hermano Roger, su abuela fue siempre un ejemplo, puesto que en un momento de su vida él ya acogió a las personas más afligidas que encontró en su camino, y también al reconciliar en su corazón tendencias hostiles y contrapuestas. Cuando el hermano Roger tenía 14 o 15 años, sufrió una enfermedad muy grave, tuberculosis, que apenas pudo sobrevivir. Dice él que aquellos años de enfermedad le permitieron darse cuenta que la felicidad no consistía en poseer talentos prestigiosos o ser un experto en algo, sino en entregarse uno mismo en sencillez y humildad. Eso es, decía él, en entregarse uno mismo en sencillez. Otro detalle muy importante es que también al final de su adolescencia, el hermano Roger tuvo la experiencia de la crisis de fe. No es que dudara, dice él, de la existencia de Dios, sino que dudé de la posibilidad de tener una comunión con Él, de tener una relación con Él. Apenas podía rezar. Y él intentó superar estas dudas diciéndose a sí mismo: confía en la fe de aquellos que has aprendido a confiar. Confía en la fe de aquellos que te han precedido a ti. Sabes que son personas de gran honestidad. Y él continúa diciendo: un corazón sensible y simple no tiene pretensiones de entenderlo todo, y mucho menos de la fe. Por eso se dice a sí mismo: lo que no puedo entender muy bien, otros lo entienden mejor, y con su ayuda yo puedo continuar. Hay una escena que se quedó marcada en la mente y en la memoria del hermano Roger. Dice que en la carretera vio a un hombre joven que era muy pobre. Entonces una pregunta le ocurrió: serás tú capaz de ser como él? Él entendió que ser pobre significa no tener a nadie, no tener a nadie que te pueda socorrer. El hermano Roger se preguntó: ¿serás capaz de estar al lado de aquellos que viven en tal abandono?
Desde entonces, muchas veces me he preguntado, ¿quién era aquel que encontré en la carretera aquel día? Creo que hoy lo sé. En esa persona desconocida, el Señor Jesús no podía haber estado más presente. Y es Él a quien mis hermanos y yo continuamos y le encontramos en aquellos que son más abandonados. A la hora de hacer el compromiso para vivir en comunidad, un compromiso definitivo, solemne, ellos se dicen a sí mismos, los hermanos de la comunidad se dicen a sí mismos, el Espíritu Santo está presente para decir un sí junto con nosotros. Todo lo que necesitas para continuar se te va a dar. Cuando el hermano Roger fundó la comunidad, junto con otros hermanos, una comunidad de contemplativos, entendieron desde el primer día que no podían seguir el camino de Jesús sin estar con los pobres. Cuanto más uno continúa en el camino de la comunión con Dios, uno es más y más atento a aquellos que están experimentando crisis y tribulación. Cuando los hermanos acogen a los jóvenes y les escuchan, les quieren decir muy claramente que ellos no son maestros espirituales. Su labor es escuchar y también transmitirles, aunque nada más sea un resquicio de la vida de comunión con Dios, comunión con Jesús y comunión con el Espíritu Santo. Muchas veces los jóvenes le decían al hermano Roger, no sé cómo rezar. Y el hermano Roger le gustaría decir a cada uno de ellos, si en ti existe el deseo humilde de amar a Dios, deja que eso sea suficiente. Si en ti existe el humilde deseo de amar a Dios, que eso sea suficiente para ti. A veces, dice el hermano Roger, el sentido de la presencia de Dios parece que se desvanece, pero Dios también sigue ahí, incluso cuando no sentimos nada. La presencia de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, es continua y siempre se nos ofrece. El hermano Roger era un hombre de comunión y por eso él sufría cuando veía lucha, tensión y hostilidad entre las personas y las comunidades. Si hay una palabra que le definía, era bondad y amabilidad. Para él, la amabilidad era el reflejo de Dios. El reflejo de Dios en los seres humanos.
A muchísimos jóvenes él les decía: Dios te ama como eres, aquí y ahora, tal como eres. Algo muy importante que decía el hermano Roger es que esta bondad, esta amabilidad, tiene su origen en algo más profundo que nosotros mismos. Porque nuestra propia bondad es limitada. Sin embargo, nuestra bondad se orienta y señala un absoluto, una bondad mayor. La esencia de nuestra bondad es que es un signo de la bondad de Dios. En una tarde de agosto del año 2005, cuando el hermano Roger estaba en la oración de la tarde, en la Iglesia de la Reconciliación, la iglesia de Tessé, una mujer rumana que estaba trastornada mentalmente le apuñaló. En ese momento, el hermano Roger la miró, desconcertado, tratando de ver quién la estaba atacando. Pero después de esa reacción inicial de sorpresa y de shock, su mirada se convirtió en una mirada de amor y de perdón. Y así murió. Desde entonces la comunidad ha querido vivir su legado, continuando pidiendo perdón y reconciliación y sanación por aquella mujer y por Rumanía. En ello no hay lugar para el rechazo, para el odio, para el juicio o para la acusación. Una última oración que él hace. Señor, tú nos amas. Que la contemplación de tu perdón llegue a ser bondad radiante en los humildes corazones que confían en ti. Hay dos características para mí esenciales de las personas espirituales. La primera es que su negatividad ha sido trascendida, acogida, purificada y transformada. No hay juicio, no hay condenación, no hay rechazo, no hay proyección. Y esto lo vemos en el hermano Roger de una manera tan clara. Él nunca quiso hablar mal de nadie, nunca rechazó a nadie. Y de la misma manera también, la segunda característica es un corazón inmenso que acoge a todos. Si recordáis, en el nivel mítico las personas sí que acogen y sí que abren su corazón, pero solamente aquellos que pertenecen a su grupo, que piensan como ellos, que pertenecen a su comunidad, a su iglesia, pero a los demás les excluyen, no les acogen, les rechazan. El hermano Roger, como decía antes, era un hombre de profunda comunión. Por eso la Iglesia de la Reconciliación, la Iglesia de Tessé, en ella hay un gran cartel a la entrada y dice:
que el que entre aquí se reconcilie. El padre con el hijo, la madre con la hija. El creyente con el que no puede creer. Y el cristiano con su hermano. Desde la vivencia profunda del amor de Jesús, un amor crucificado, un amor que abre los brazos y acoge a todos, desde esa profundísima vivencia del amor de Jesucristo, el hermano Roger vivió mejor que nadie la acogida de todos, sin rechazar a nadie. En la comunidad de TSE acogió a los refugiados judíos y luego también posteriormente a los alemanes. Para él no había enemigos, no había miembros de un bando o de otro, todos eran sus hermanos. En todos podía ver el rostro de Jesús. Un amor infinito, un amor sin límites, como el mismo amor de Dios. Mis queridos amigos y amigas, tal vez después de escuchar estas cosas, hay una parte de ti que piense, madre mía, qué lejos estoy yo de todo esto. Esto fue lo que yo sentí. Después de contemplar la inmensa bondad, la dulzura, la amabilidad del hermano Roger, su acercamiento a los más pobres, yo me miraba a mí mismo y digo, jo Vicente, qué lejos estás de todo esto. Y ciertamente una tristeza, pues como que me invadía, mezcla también de envidia. Por eso quiero deciros algo, también me lo digo a mí mismo. La razón por la cual yo os he hablado hoy del hermano Roger no es solamente para mostraros un ejemplo a imitar y tratar de ser como él. Eso solamente pienso, ¿no? Pues despertaría esa tristeza que os digo, una sensación de desaliento, de decir, madre mía, qué poquita cosa soy, qué lejos estoy de manifestar el amor de Dios, el amor de Jesús, como el hermano Roger. No es esa mi intención, ni la más importante, sino que os he hablado del hermano Roger como un miembro de la familia, como un amigo. Cuando tenemos un amigo o un hermano, que es muy importante, pues también parte de nosotros participa y disfruta de su éxito. Pues de esta manera quiero hablaros de él. El hecho de que el hermano Roger es mi hermano, yo también participo y disfruto de su bondad y de su santidad. En el nivel espiritual, las barreras se rompen y existe la comunión. Por eso San Pablo me pertenece y yo soy San Pablo. Por eso Santa Teresa de Jesús me pertenece y yo soy también como ella. Y San Juan de la Cruz, y Santo Domingo, y Santa Catalina de Siena, y el hermano Roger. Y estos hermanos y hermanas son el vivo testimonio de que la verdad de Jesús no es un cuento, de que el Espíritu de Jesús no es una teoría, de que la transformación de Jesús no es un sueño, sino que es real. Por eso en estas personas se manifiesta plenamente el poder de Dios. Eso es algo que también se dice en la liturgia. Dios es admirable en sus obras, en las obras de la creación.
en el cielo, en las estrellas, en las escrituras que la pueblan, que pueblan la tierra. Pero dice la liturgia, pero Dios es mucho más admirable en sus santos. Por eso estos santos son el testimonio, la prueba veraz y cierta de que el camino que abrió Jesús es un camino cierto y verdadero. El hermano Roger es un don para mí y es un don para ti. Se nos invita a la contemplación gozosa, lo mismo que otros muchos, en los cuales hemos visto también el rostro de Jesús. De modo que los dones que tú y yo hemos recibido también puedan poco a poco ir creciendo y dando fruto. No se te pide que te entristezcas viéndote tan inferior. Eso no te ayudaría. Se te pide que te alegres. Eso también lo decía el hermano Roger. Confía, apóyate en la fe de los otros, en la fe de tus hermanos, en la fe de los testigos que te han precedido, porque eran hombres honestos. Yo también te digo, confía, apóyate en la experiencia del hermano Roger. Descansa en él. Estás unido con él por lazos muy profundos, que son la experiencia del Espíritu. Esto es hermoso, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo pueda tocar a un hombre y hacer de él esa maravilla. Hemos visto en él las grandes características de un siervo y de un discípulo de Jesús: bondad, ternura, compasión, perdón, misericordia. Capacidad de descubrirle en los más pobres. El hermano Roger también insistía: si te atreves a seguir a Jesús, descubrirás que deseas vivir una vida de gran sencillez. De gran sencillez. No es una vida de ascética o de pura mortificación, sino una vida tranquila y serena, humilde, sencilla. Necesitamos estos signos que alumbran, que iluminan nuestro camino. Te invito a que te alegres por él y por tantos otros, que tal vez a lo mejor en más humildad o en una vida más oculta manifiestan el rostro de Jesús. Gracias a ellos podemos seguir caminando. Nos estimulan, nos animan, nos aconsejan, nos consuelan. Y voy a acabar con la oración que te dije antes. Señor, tú nos amas. Que la contemplación de tu perdón se convierta en bondad radiante en los corazones humildes que confían en ti. Amén.